En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya terminando la semana, muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas aquí en este espacio. Y en la edición de hoy no va a ser la excepción porque desde producción ya me confirman que está vía Zoom nuestro entrevistado de hoy. Él es Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ada, un gusto estar con ustedes, un placer como siempre. Tenemos mucha información que vamos a ir compartiendo en lo que transcurre el programa. Gracias, Carlos, por la predisposición de siempre. Y queremos hacer una suerte de actualización de los datos sobre el sector agrícola, Carlos, y qué mejor que tener esta entrevista contigo con vasto conocimiento con respecto a lo que está pasando a nivel internacional y bueno, también regional y datos de Paraguay. Y me gustaría arrancar con esta pregunta a nivel general. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuáles son los datos que arrojan los principales indicadores en materia de contexto internacional? Bueno, hay demasiada info que está dando vuelta, Prince. Sí. En primer lugar está el presidente Trump con Xi, que no están llegando a un acuerdo. Hay una reunión muy importante a realizarse a fin de mes en Corea, donde el tema principal estaría siendo soja, ya que soja es un producto muy importante para la exportación de Estados Unidos a China. Es el principal producto en términos monetarios que exporta Estados Unidos a China. Y China realmente hizo una jugada bastante interesante. China no está comprando absolutamente un grano de la zafra 25-26. China se anticipó a las compras de la campaña anterior y también hizo muchas alianzas con otros países, principalmente con Brasil y con Argentina. Entonces China de repente empezó a suplirse de otros orígenes y eso hizo que se deje de lado algo de las compras de Estados Unidos. Entonces hoy los productores de Estados Unidos realmente están haciendo una presión bastante importante a nivel país, ya que los precios internacionales y ellos no están pudiendo colocar productos. Como recordar que hoy la zafra de Estados Unidos tiene ya un avance bastante importante, lo que es la cosecha tanto de maíz como de soja, y los silos se están empezando a llenar y no hay una exportación en Estados Unidos que esté acompañando. Entonces yo creo que el tema principal el cual estaría viendo el presidente Donald Trump es justamente las compras de soja por parte de China. ¿Qué otros jugadores dentro de este escenario también importantes, Carlos, que de alguna manera pueden reconfigurar todo lo que está pasando a nivel internacional? Por supuesto, no hay que dejarle de lado al productor número uno, que es Brasil. Nosotros a nivel regional arrancamos la siembra un poco después de lo que arranca Estados Unidos. Nuestra siembra, tanto Paraguay y algunos estados de Brasil, arrancan a partir del 1 de septiembre. Entonces, Brasil, que es el que realmente viene creciendo en área y el que viene incrementando producción año a año, elevando los stocks a nivel internacional, está con un desenvolvimiento excelente en lo que es materia de siembra. Brasil es un país muy extenso, donde arranca primero los estados de repente de Paraná, luego ya Minas Gerais, va para Santa Catarina, Mato Grosso Sur, Mato Grosso, de repente ya va un poco más arriba, luego para los estados del nordeste y último con Río Grande, con una cuestión climática. Pero por el momento Brasil viene súper bien y eso de repente podría traer cierta presión en algún momento. Pero todavía estamos, en términos de fútbol, vamos a decir que estamos hablando prácticamente en un minuto 15, minuto 20, falta todavía mucho por jugar. Se está hablando de repente de cierto porcentaje de la niña en en ciertas zonas de Sudamérica, principalmente en la zona de Río Grande, podría agarrar algo del sur de Paraguay,
Uruguay y parte de Argentina. Todavía está muy por verse y también una cuestión de tiempos. ¿En qué momento estaría llegando eso? Aparentemente, si es que se confirma, eso ya llegaría para Paraguay una vez que ya nuestra zafra de soja está totalmente finalizada. Entonces, para nosotros posiblemente no sea absolutamente ningún inconveniente en lo que es la zafra de soja al menos. Si de repente podríamos ver en otros cultivos de confirmarse un fenómeno de la niña y hay que ver el porcentaje de intensidad también. Entonces, los países más relevantes, hablando ya fuera de lo que es China y Estados Unidos, estamos hablando ya de la zafra regional y principalmente de Brasil, que es el gigante que estaría aportando entre 175 a 185 millones de toneladas, dependiendo de cómo se va desempeñando el clima. ¿Y Argentina qué rol tiene también en este escenario o lo que esperan desde Stonex, Carlos? Argentina tiene un rol importantísimo en lo que es la soja y también vamos a recordar que un mes atrás el presidente Milei justamente ajustó para cierto volumen las tarifas o los aranceles de exportación a cero. Y dijo, bueno, vamos a llegar al 31 de octubre o a 7.000 millones de dólares en exportación. Sí. Y prácticamente fue en el periodo de Argentina, fue 3 días, pero en el periodo de que ellos realmente tuvieron habilitado, fue prácticamente en 1 día y medio, 2, que se llenó ya ese cupo de exportaciones. Entonces, hoy vamos a ver realmente cómo eso repercute. En su momento, para nosotros, tuvo una repercusión negativa en el cortísimo plazo. ¿Por qué, Carlos? Porque el mercado reaccionó de forma directa. Vamos a recordar que el precio de la soja, tiene dos componentes. En primer lugar, estamos hablando de lo que es el precio internacional, pantalla de Chicago, como todos los commodities. Y en segundo lugar, tiene un descuento o un basis. Sí. Ese basis, o que algunos productores le llaman costo, ese basis, puede ser positivo o negativo dependiendo de la necesidad del comprador y de la oferta que se esté teniendo en ese lugar. Normalmente tenemos un descuento. Entonces, ¿cómo reaccionó? Voy a hablar en términos del producto que el productor tenía disponible. Estábamos en un momento de un disponible que sobre la pantalla del mes de noviembre se estaba escuchando más 15, más 18 dólares por tonelada, retrocede prácticamente 30 dólares y se fue a menos 15 dólares por tonelada en el momento en que justamente Milei saca ese anuncio y los exportadores argentinos salen a ofrecer el producto. No se hizo una compra en Argentina de forma instantánea del producto. Lo que se hizo fue alocar exportaciones a futuro. Entonces eso es algo muy importante que ir aclarando. Entonces las exportadoras que realmente agarraron ese cupo, a partir de ahora tienen que empezar a originar para cumplir ese cupo de exportación de las exportaciones ya confirmadas que cubrieron justamente esas 7.000 millones de dólares. Perdón. ¿Y eso va a tener un impacto en Paraguay o ya tuvo de alguna manera, Carlos? Tuvo un impacto negativo, el basis ya se ajustó nuevamente, pero todavía está mucho por jugarse. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Sí. Vamos a suponer que China hace alianza estratégica con Brasil y no con Estados Unidos. Eso va a golpear el precio internacional, la pantalla de Chicago va a tener un efecto negativo. Sin embargo, como las operaciones comerciales de físico de China van a venir hacia nuestra región, el basis de Paranaguá va a estar más fortalecido. Nosotros en Paraguay, a pesar de que no tengamos una relación diplomática directa, no podamos vender soja a China, de igual forma nuestro basis tiene una correlación directa con el precio de Paranaguá. Entonces, si el basis de Paranaguá mejora, nuestro basis mejora también de forma automática. Entonces, en cierto modo, eso va equilibrando, ya que la pantalla de Chicago estaría teniendo una caída, pero el basis, en cierto modo, podría justamente reacomodar ese precio. Entonces, lo que sucede con Argentina siempre tiene un efecto similar. Nosotros, como bien dije, tenemos una correlación directa con el precio de Paranaguá, hablando de basis. Sin embargo, cuando Argentina tiene alguna dificultad en cosecha, en compra o alguna merma en producción, ahí se dislocan prácticamente lo que es la correlación entre Asunción y Paranaguá y nosotros estamos más
más bien abocados a lo que es justamente nuestro principal comprador de poroto de soja, que es Argentina. Entonces, si Argentina necesita producto, eso se siente en nuestro basis de forma directa. Entonces nos vemos beneficiados. Vamos a recordar que cuando Argentina tuvo ese quiebre tan importante, el basis acá prácticamente explotó en un periodo de diciembre, enero, febrero. A partir de ahí ya las compras ya se habían anticipado en Argentina y el basis luego empeoró nuevamente. Pero en un periodo tuvimos un basis muy fortalecido, prácticamente paridad o incluso positivo. ¿Por qué? Porque Argentina estaba pasando por un estrés hídrico y ya se veía venir una merma muy importante. Entonces, todo lo que suceda en Argentina, ya que nosotros vendemos prácticamente el 85 a 90% de nuestro poroto de soja a Argentina, nos repercute también de forma directa. Entonces, siempre tenemos que estar atentos de qué esté sucediendo en Argentina, ya que eso repercute en nuestro basis de forma directa. Clarísimo, Carlos. La consultora Stonex realiza de manera periódica mensual un informe de estimación de zafra y recientemente dio a conocer también este reporte. ¿Qué se puede destacar de los datos que contiene justamente este informe, Carlos, ya a nivel Paraguay? Bueno, nosotros, hablando en primer lugar de lo que es ya la campaña 24-25, una campaña ya prácticamente cerrada, estamos hablando de casi 10 millones de toneladas. No se llega a las 10 millones, pero estamos bastante cerca, números más, números menos, que siempre hay ciertos ajustes que se hacen justamente cuando se confirman todas las exportaciones y cuando la gente de la CAPRO y otras entidades dan justamente su número de molienda. Pero ya la zafra 24-25 prácticamente sin modificaciones. Lo que es la zafra 25-26 sí tuvo cierto ajuste positivo, ya que el clima está teniendo un buen desempeño. Este año, la siembra de la zafra 25-26 tiene algo que realmente llama la atención, que se sembró de forma muy pareja o casi igual desde la zona de Misiones, Itapúa, hasta Amambay, Concepción. Es decir, toda la zona, toda la región oriental tiene prácticamente el mismo momento de siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que de confirmarse un comportamiento climático constante, vamos a tener también una situación logística en la cual estaríamos teniendo cosecha en prácticamente todo el país, que no siempre es así. Normalmente los departamentos del norte tienen un retraso más importante ya de varios días con los departamentos del sur. Sin embargo, para esta zafra, que ya está prácticamente finalizada la siembra, ahora justamente estamos con lluvia en prácticamente todas las regiones, yo calculo que la semana que viene se estaría culminando el 100% de la siembra en todas las zonas. Hay ciertas zonas de repente de los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro que todavía faltan, pero ya es un 3-5%, ya es algo bastante chiquito. Entonces, sí tenemos un comportamiento de siembra que hasta ahora está acompañando y eso sería algo bastante bueno, sobre todo para los departamentos del norte, que vamos a recordar que durante varias zafras están sufriendo merma de producción, sobre todo en lo que es soja, la soja principal. Y nosotros tenemos algo particular, nosotros tenemos dos campañas de soja, la soja de la zafra principal y la soja safriña, que se le llama o soja de segunda, o la soja que se siembra después de la soja, ya con un periodo no tan habitual, donde la soja safriña tenemos un área más o menos constante respecto al año pasado de 665.000 hectáreas. Sin embargo, estamos viendo que por una cuestión de comportamiento climático aumentamos levemente el rendimiento de la soja safriña. Estamos estimando algo por encima de 2.000 kilos por hectárea. Vamos a recordar que lo que es soja safriña falta muchísimo. Es cierto. Prince, perdón. No, adelante. Atentísimos aquí a tu explicación. La soja safriña tiene otro periodo, sí. Tiene otro periodo. Y hay algo muy importante en la soja safriña. Normalmente lo que es uso de semilla se usa de la soja safriña, pero la soja safriña también tiene un papel importante en la soja comercial. Entonces son entre 1.200.000 o 1.400.000 toneladas que la soja safriña está aportando, lo cual es bastante interesante. Claro. Y algo muy importante, Prince, de confirmarse este comportamiento climático constante, si es que tenemos buenas lluvias, vamos a tener una zafra o una cosecha
temprano. Vamos a tener ya soja a partir del 15, 20 de diciembre. Vamos a tener una Navidad y un Año Nuevo realmente distinto, porque ya siempre tenemos algo de cosecha, pero yo creo que este año podríamos tener una cosecha de repente mucho más full en un periodo de fin de año. Entonces eso posiblemente dé una ventana ideal para lo que es la siembra de productos safriña, tanto de maíz safriña como de soja safriña. Eso sería una muy, muy buena noticia, Carlos, porque recordemos que mueve toda una economía cuando estamos hablando también de este proceso de comercialización. Así mismo, Prince. Pero vamos a aclarar siempre, Sí. El clima es totalmente cambiante. Así es. Hasta ahora, como se ve el clima, es lo que se podría tener justamente ese escenario. Pero te puede cambiar totalmente. Podemos confirmar más periodos de seca en algunos departamentos. Hay dos modelos que son los principales, el europeo y el americano. El europeo da muy buenas lluvias para toda la región del Paraguay. Sin embargo, el americano no da con la misma proporción, da menos lluvia, sobre todo desde ruta 2 para abajo. Entonces todavía está muy por definirse, falta muchísimo. Esperemos que los productores realmente tengan una muy buena cosecha en esta campaña, ya que lo que es los cultivos agrícolas representan algo muy importante dentro de la economía, y por supuesto que agarren muy buenos precios. Totalmente. Carlos, con respecto a San Pedro, ¿hicieron un análisis más puntual de ese departamento y qué es lo que esperan? Sobre todo considerando que, si mal no recuerdo, lleva como 4 años de caída en su producción. San Pedro, incluso a partir del año pasado, se empezaron a hacer algunas pruebas de algodón. Vamos a recordar que el algodón tuvo dos momentos súper distintos. Sí. Tuvo un momento de los años 2000, 1990, 2000, donde el algodón estaba más bien en la región oriental y era minifundista. Y hoy día el algodón es más bien latifundista y está principalmente en el Chaco, donde están hoy día las desmotadoras. Sí. Ahora bien, San Pedro no es una zona algodonera. Sin embargo, a partir del año pasado, se empezaron a hacer unas pruebas justamente viendo otras alternativas de soja. Estas pruebas, estoy hablando de muy pocas hectáreas, menos de 10.000 hectáreas, pero de confirmarse y de que esté bien, tal vez el algodón gane cierto terreno en lo que es la zona de San Pedro. San Pedro también algunos productores estaban hablando de ir para algo de chía, para algo de sésamo, se escuchó de amaranto, girasol, pero son productos que no tienen un precio constante o que de repente están muy atados a la situación internacional del momento. ¿Por qué? Porque son specialties y no cotizan en bolsa. No son como la soja de repente, claro, que vos podés tener cierta previsión de precio de la campaña, incluso 26-27, ya que son productos que cotizan en bolsa y donde uno de repente ve muchísima información de cómo está la oferta y la demanda a nivel internacional. Entonces, siempre lo que es commodities, principalmente soja y luego maíz, tienen un terreno más importante. Pero yo creo que con esta campaña, así como bien San Pedro está con un muy buen inicio, y esperemos que los productores de San Pedro realmente tengan una revancha respecto a todos los otros años, tengan una excelente cosecha, no solo para los de San Pedro, sino para todo el territorio, que agarren buenos precios y que realmente estén nuevamente con una salud financiera importante, como para que cuando el productor está con plata, Prince, eso se repercute en pago de créditos, en más tecnología, en nuevas maquinarias. O sea, esto te mueve muchísimo la economía. Entonces, que realmente estos departamentos del norte estén con muy buena producción y con buenos precios y que puedan tener una salud financiera estable es súper importante para la zona. Y el Chaco, Carlos, es otro capítulo. ¿Y cómo lo están viendo también desde Stonex? El Chaco tiene siempre un papel interesante y el Chaco va migrando año a año, ya que el comportamiento climático del Chaco no es tan constante. El Chaco, lo que se está escuchando ahora, sí, siempre es un enigma porque no hay datos totalmente certeros. Nosotros sí tenemos estimaciones, pero es una, como el Chaco tiene una extensión muy grande, sobre todo para lo que es soja, de repente hay una estimación de que justamente estaría aumentando o incrementando el área de soja, robando espacio a algodón, sí, ya que la soja está dando mejores resultados. Vamos a tener en cuenta que hace 2 años
hubo una campaña muy mala del Chaco de todos los productos, desde algodón, maíz, trigo, soja, absolutamente todos los cultivos. Sin embargo, el año pasado hubo un acompañamiento del clima que fue bastante bueno. El año pasado hubo un exceso de lluvias en diciembre, donde a la soja no le afectó tanto, ya que el 5% de la producción nada más estaba en estado tempranero, que pudo haber afectado algo en lo que es calidad. Sin embargo, el resto de la soja tuvo un comportamiento súper interesante, con un desempeño muy bueno. No así la calidad del algodón. Entonces, se está hablando del Chaco de 150.000 hectáreas como intención de área de soja, lo cual está bastante bueno y podría traer eso con un rendimiento promedio de 2.000, 2.200 kilos por hectárea, por lo menos unas 300.000 toneladas adicionales a lo que aporta justamente la región oriental. Qué interesantes datos, Carlos. Vos que tenés este rol y bueno, la profesión de economista, Carlos, y dentro de la consultora Stonex de ser consultor de riesgo, ¿cómo el productor va adquiriendo, incorporando también dentro de su estructura de funcionamiento de operación herramientas que se disponen en el mercado para tratar de mitigar riesgos? ¿Hay todavía un largo trecho por recorrer, por quizás evangelizar, o ya van incorporando también y sobre todo dimensionando la importancia de estas herramientas que se disponen en el mercado, considerando que somos clima dependiente, y lo decías muy bien también, y otros factores externos que muchas veces escapan de las manos del mismo productor y de todo un país? Y bueno, el impacto puede ser incluso a veces significativo. ¿Qué herramientas se disponen y cómo está adquiriendo el productor también esto, Carlos? Prince, hay dos riesgos inherentes a la agricultura que el productor de repente no tiene injerencia, que son clima y precio, ya que el precio está atado a situación internacional donde hay una fluctuación muy grande. Con la diferencia que con el precio sí se pueden tomar herramientas, como bien estás comentando. Esa palabra evangelizar me gusta. Sí, realmente son productos financieros que cada vez se está utilizando más. Hay muchos productores que de repente son muy de la vieja escuela, que dicen, no, yo vendo en el momento en que yo veo mi grano. Ahora bien, vamos a un ejemplo súper práctico. Todos tienen auto. El auto de los productores, todos los productores tienen un seguro del auto. Ese seguro del auto, pongo un número, cuesta $1.000 año. Al año siguiente, en el caso de que no haya chocado, ese seguro del auto se va a renovar automáticamente. ¿Por qué? Porque yo sé que en el caso que yo choque mi camioneta, tengo un gasto muy elevado y por encima de esos $1.000 que yo estoy pagando. Entonces, algo normal para los productores y para toda la gente es tener un seguro de vehículo. Cuando uno utiliza ese seguro, cuando choca, entonces le llama a su aseguradora y dice, tengo un percance, necesito utilizar mi seguro. Exactamente funciona de la misma manera. Uno adquiere un seguro de precio donde dice, yo me voy a cubrir, pongo como ejemplo, desde $350 por tonelada para abajo. En el caso de que la cotización internacional tenga una caída y el precio se vaya para abajo, entonces yo llamo y hago uso de ese seguro y voy a quedar vendido al nivel de $350 por tonelada. En el caso de que el mercado tenga una suba de precios, ya sea por una cuestión climática en Brasil, pongo como ejemplo, el mercado se te va a $450 por tonelada, simplemente yo no voy a utilizar ese seguro de precio y voy a vender al mercado. No hace falta que yo utilice, ya que el precio está más elevado del precio de mi seguro. Entonces funciona igual que como el seguro de los autos. Algo muy importante que muchísimos productores ya tienen incorporado dentro de su esquema de costo es todos los años tomar un seguro. Y acá hay algo muy importante. Cuando uno toma un seguro de precio o cuando uno está con herramientas financieras en bolsa, no necesariamente tiene que tener su físico atado. Porque hay muchos productores que dicen, yo no puedo vender de forma anticipada, ya que tengo una memoria del 21-22 que tuve una merma muy importante. Al final yo me vi atado a una situación en la cual no pude cumplir con mi físico, pero ya tenía vendido mi precio sobre algo que yo no tengo producción. Entonces, cuando uno tiene una herramienta financiera, no tiene ese riesgo.
ya que ese riesgo está alocado en papeles. Entonces, en el peor escenario, que yo tenga un seguro de precio, no tenga producto por una cuestión climática, entonces simplemente yo tengo un seguro que es papeles, que puedo utilizar o no utilizar dependiendo de cómo esté el precio. Sin embargo, no me complica eso en mi producto físico en el caso de que yo haya tenido una merma de producción. Entonces, algo muy importante, Prince, se está utilizando cada vez más, tanto productores independientes, empresas, cooperativas, todos están utilizando. Y una pregunta que siempre hacen, yo soy un productor chiquitito, Sí. esto es para los productores grandes. Y eso es un mito, es una mentira. Para la bolsa de Chicago, el precio de un seguro es exactamente el mismo si compras un contrato, que son 136 toneladas, o si compras 10.000 contratos. Es exactamente el mismo. Entonces, son herramientas para productores de todas las envergaduras, de todos los tamaños, y todos los productores tienen exactamente el mismo riesgo. No sé dónde va a estar el precio. Hay demasiados factores que dependo de la lluvia en Brasil, dependo de un Milei si es que ajusta o no las retenciones de Argentina, dependo de un Donald Trump si es que hace o no un acuerdo con el presidente de China. Hay demasiados factores que realmente me afectan al precio, que ni siquiera son oferta-demanda. Totalmente. Entonces hay una situación financiera a nivel global donde los fondos de repente pueden impulsar esos precios o esa cotización, donde yo, productor, ni siquiera estoy haciendo un seguimiento. Entonces, el precio de la cotización internacional, el productor puede hacer conjeturas, puede hacer análisis de las variables, lo cual siempre venimos haciendo, pero no siempre ese análisis es totalmente certero. Entonces, hay un enigma muy importante de dónde va a estar el precio dentro de un año o dentro de 8 meses para el periodo en el cual yo voy a cosechar. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, yo tengo que tomar recaudos por si no haya una alianza entre China y Estados Unidos, por si el clima de Brasil tenga un comportamiento excelente, por si Argentina nuevamente tenga un efecto negativo en las retenciones. Entonces, tengo que tomar recaudos para justamente mitigar esa fluctuación de precio en el caso de que el precio, de que la cotización del precio tenga un efecto negativo. Carlos, ¿dónde la gente puede encontrar más de este tipo de información? Y bueno, sobre todo también quizás recibir una suerte de asesoría de las herramientas que se disponen hoy en el mercado. Sí, nosotros estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, nos pueden buscar como StoneX Paraguay, ahí estamos todos. Es muy importante que el productor siempre esté con muchísima información. Yo tengo 3 puntos. Sí. Muchísima información. Siempre tiene que preguntar, ya sea a su comercial de las multinacionales, nos llaman nosotros, le llama a la competencia, no importa a quién. Porque lo que estamos hablando hoy, Prince, es obsoleto dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque la información fluye demasiado rápido y estamos ante un escenario macro que es muy cambiante. Segundo lugar, tener siempre bien fino todos los costos. A partir de ahí, uno puede empezar a hacer un esquema comercial, el cual te permita tener un porcentaje de retorno mínimo. Entonces yo digo, yo quiero un retorno entre el 25-30% como peor escenario. Uno puede armar un esquema respecto a eso. Entonces dice, mi peor escenario, con una productividad de 2.800, 3.000, 3.500 kilos, dependiendo de la zona. Sí. Entonces yo tengo ya un retorno por hectárea del 25-30% y a partir de ahí tengo posibilidad de ganar más incluso. Pero entonces yo ya voy trabando justamente todo mi esquema comercial, lo cual puedo ir haciendo en parcelas. No hace falta que haga absolutamente todo de una vez. Uno puede ir tomando justamente los beneficios o los momentos que te da el mercado como para ir cerrando de a poco. Entonces, muy importante, Prince, esos 3 puntos. 1, información. 2, que tenga finos sus costos. Y 3, que tenga un muy buen esquema comercial y de comercialización. Carlos, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente fin de semana. Prince, un placer. Un saludo a todos. Buena cosecha.
Así es, chao. Gracias, Carlos. Estuvimos conversando con Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora StoneX, como siempre muy claro en su explicación y bueno, también hablando de lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo las perspectivas y este último punto acerca de las herramientas que dispone el productor para tratar de mitigar de cierta manera los efectos o los impactos que obviamente escapan de sus manos. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 2% es la rentabilidad con la que se estima que los recursos del fondo jubilatorio alcanzarían aproximadamente hasta el año 2047 para cubrir las obligaciones, es decir, unos 22 años más, periodo en el que se agotarían totalmente las reservas, comentó José Velázquez, director de cálculos actuariales del Instituto de Previsión Social IPS. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con medios internacionales, el déficit presupuestario de Estados Unidos bajó en 2025 a 1.78 billones de dólares, es decir, 2,2% menos que en 2024. La reducción se explica por las recaudaciones arancelarias récord de 202.000 millones de dólares, un alza de 142%, y por el superávit de septiembre de 198.000 millones de dólares, impulsados por 30.000 millones en pagos de aranceles, un aumento de 295% interanual. La relación entre el déficit y el PIB descendería a 5,9%, la más baja desde 2022, aunque el peso de la deuda sigue en aumento. Los intereses de la deuda nacional de 38 billones de dólares alcanzaron 1.2 billones, mientras que los pagos netos superaron el gasto en defensa. Y este conflicto que no cesa entre China y Estados Unidos. Ahora, China acusó a Estados Unidos de provocar pánico global por los controles de exportación de tierras raras, calificando de extremadamente distorsionados los comentarios del secretario del Tesoro. El Ministerio de Comercio sostuvo que Washington exagera las medidas y crea malentendidos intencionales, al tiempo que aclaró que las licencias de exportación serán aprobadas si cumplen los requisitos y tienen fines civiles. Las restricciones, que comenzaron el 8 de noviembre, comenzarán el próximo 8 de noviembre, se dan en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a los productos chinos. De acuerdo con Reuters, Beijing defendió que sus controles se ajustan a las prácticas internacionales y señaló que Estados Unidos mantiene una lista de control con más de 3.000 artículos frente a los 900 de China. También atribuyó el aumento de las tensiones a la ampliación de la lista de entidades del Departamento de Comercio estadounidense, que incluyó a empresas chinas acusadas de eludir sanciones. Pese a las diferencias, el gobierno chino afirmó que mantiene su disposición al diálogo y que sus medidas buscan equilibrio, no confrontación. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg en línea, el gasto de los hogares estadounidenses se moderó en septiembre de 2025 tras varios meses de expansión. Los datos de tarjetas de crédito mostraron una menor demanda, especialmente en muebles, electrodomésticos y ropa. En los 3 meses previos, la actividad minorista creció a un ritmo anualizado de 4,1%, mientras que en julio y agosto las ventas aumentaron 0,6% mensual. El libro beige de la Reserva Federal reflejó una leve caída del gasto minorista y mayor búsqueda de descuento entre los hogares de ingresos bajos y medios. Más información. Siempre con Reuters, las empresas exportadoras chinas están redirigiendo sus ventas hacia Europa, América Latina, Oriente Medio y África ante la inestabilidad de los aranceles de Estados Unidos. Una empresa china fabricante de electrodomésticos que obtenía más del 60% de sus ingresos del mercado estadounidense decidió retirarse tras las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aumentos arancelarios de hasta 3 dígitos. Aún así, las exportaciones de China crecieron 7,1% en los primeros 9 meses de 2025 hasta 19,95 billones de yuanes, que equivale aproximadamente a 2,80 billones de dólares, impulsadas por la expansión hacia nuevos mercados. Y de información meramente internacional, ya vamos aterrizando a la región. ¿Qué tenemos en Brasil, Ada?
De acuerdo con Agencia Brasil, la actividad económica del país creció 0,4% en agosto de 2025 respecto al mes anterior, de acuerdo con el índice de actividad económica del Banco Central, que mide el desempeño de sectores como industria, comercio, servicios y agricultura. En comparación con agosto de 2024, el indicador subió 0,1%, mientras que el acumulado del año avanzó 2,6% y en los últimos 12 meses registró un aumento de 3,2%. Estos resultados reflejan una expansión moderada de la economía brasileña en un contexto de política monetaria restrictiva. De Brasil nos vamos hasta Argentina y de acuerdo con ámbito.com, la inflación mayorista en ese país se aceleró a 3,7% en septiembre de 2025, el nivel más alto desde marzo de 2024, impulsada por el aumento del 9% en los productos importados tras la suba del dólar oficial. El índice de precios internos al por mayor del INDEC registró su cuarto incremento consecutivo luego del 3,1% de agosto en un contexto de fuerte intervención del equipo económico para sostener el esquema cambiario. Y tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa, Ada, y a la vuelta ya vamos aterrizando con temas económicos a nivel nacional. Gracias por la compañía y ya vamos compartiendo información económica nacional. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, Brasil se afianzó como el segundo principal destino de la soja paraguaya, con una participación del 13% en las exportaciones al cierre de septiembre de 2025, mientras Argentina mantuvo el liderazgo con 81%. Durante los primeros 9 meses del año, Paraguay exportó 5,8 millones de toneladas, por debajo de los 7,3 millones del mismo periodo de 2024. La menor cotización internacional y la reducción del volumen exportado provocaron una caída en los ingresos, que pasaron de 2.926 millones de dólares a 2.141 millones. Pese al descenso general, el incremento de los envíos a Brasil representa un avance en la diversificación de mercados. La proximidad geográfica y los acuerdos comerciales facilitaron este crecimiento, mientras otros destinos como Rusia, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Senegal, Chile, Corea del Sur y Japón también ganaron presencia. Este cambio en la dinámica comercial refuerza la necesidad de consolidar la relación con Brasil y aprovechar su demanda para compensar la menor colocación en otros mercados. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica una serie de análisis económicos, obviamente con temas vinculados a la economía, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en su digital, se aborda sobre la situación financiera del Instituto de Previsión Social con respecto al último informe preliminar del estudio de cálculo actuarial del IPS. Recordemos que esta semana, de hecho, conversamos con su director, quien nos proveyó de muchísima información y datos al respecto, y en la edición de hoy se ahonda y se profundiza sobre los mismos datos. IPS podría usar más de 100 millones de dólares anuales de su reserva a partir de 2035. El informe preliminar del estudio de cálculo actuarial del IPS expone con claridad una situación preocupante. El sistema jubilatorio paraguayo enfrenta una trayectoria financiera insostenible si no se aplican medidas correctivas en el corto plazo. El documento identifica 3 momentos críticos que marcan el deterioro progresivo del fondo previsional. El primero es el déficit corriente, que recordemos, y lo decía también el director de cálculos actuariales del IPS, se llegó al 2020, donde se empezó de alguna manera ya a usar parte de la renta generada de las reservas. Y bueno, el segundo momento crítico también que se identifica dentro de este estudio preliminar es el uso del capital de la reserva, que de acuerdo también con las proyecciones del estudio, esta situación podría presentarse en torno al año 2035. A partir de ese entonces, el IPS debería liquidar parte de sus activos financieros para financiar jubilaciones y pensiones. Esto implicaría una reducción paulatina del patrimonio del fondo, que hoy constituye su principal respaldo frente a choques económicos. En esta fase, estamos hablando del segundo momento crítico, el sistema pasaría de depender del rendimiento de sus inversiones a consumir directamente sus recursos acumulados, acelerando el deterioro de su posición financiera, remarcando que esto sucedería siempre y cuando no se tomen
y no se hagan las reformas que se precisan al respecto. Y un tercer momento crítico que podría llegar sería el agotamiento total de la reserva, y el escenario más preocupante corresponde a este justamente, y el informe estima que de mantenerse las condiciones actuales, ello ocurriría hacia 2047. A partir de esa fecha, el sistema previsional contaría únicamente con los aportes corrientes de trabajadores y empleadores para pagar las prestaciones. La gente que quiere tener más datos y parte de este análisis, ¿dónde puede encontrar Ada? Pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn y en Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así nos vamos despidiendo. Nos reencontramos la próxima semana. Así mismo. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.